Un saludo a los usuarios del canal virtual de los posgrados de la Universidad Santiago de Cali. Mi nombre es Pedro Joaquín Díaz Plata, soy docente de la especialización de Desarrollo Humano Organizacional y estoy dictando el módulo de Elementos del Hombre Organizacional. La charla que nos trae el día de hoy es el tema competencias aplicadas al campo del trabajo, o sea, competencias profesionales. Antes de empezar propiamente el tema, me gustaría hacer algunas definiciones conceptuales. En primer lugar, me gustaría revisar con ustedes qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Según el diccionario, la competencia, en su cuarta acepción, significa aptitud, idoneidad. Aptitud, por su parte, significa suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. Idoneidad significa adecuado y apropiado para una cosa. Entonces, competente también se define como persona experta o que conoce bien una disciplina o una técnica, o persona que tiene capacidad y aptitudes para ocuparse de ella. En otras palabras, la competencia se refiere a la capacidad que tiene una persona de hacer bien un trabajo. Como vamos a ver más adelante, esa capacidad se refiere a un contexto determinado. Otra acepción que se le da comúnmente al término de competencia tiene que ver con el hecho de competir. Sin embargo, la acepción que vamos a trabajar básicamente en esta charla y a la cual nos adherimos es la competencia como la capacidad de hacer un trabajo bien hecho. Esta categoría fue acuñada o establecida inicialmente por la psicología, o sea, fueron los psicólogos quienes primero estudiaron el tema de las competencias y posteriormente ese tema se introdujo en los recursos humanos hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como gestión por competencias. El creador de esta metodología de gestión fue el psicólogo David McClelland. David McClelland se dio cuenta por allá en los años 60 que los test psicológicos no podían de una manera adecuada predecir el éxito profesional. Él encontró que estudiantes que han sido muy brillantes en la universidad, personas muy inteligentes, no siempre tenían éxito. Otras personas de pronto menos brillantes, menos inteligentes, menos buenos estudiantes, tenían éxito. Entonces, él llegó a la conclusión de que debería existir otro factor diferente a las habilidades, a la inteligencia y a los conocimientos que determinaba el éxito laboral. Vamos a ver algunas definiciones de competencias y como verán ustedes, pues ese factor que encontró David McClelland que determinaba el éxito es lo que hoy en día conocemos como las competencias. Si ustedes hacen una revisión bibliográfica de las definiciones, van a encontrar que hay prácticamente tantas definiciones como autores. Tenemos, por ejemplo, a Boyatzis Richard, quien dice que las competencias laborales no son más que características subyacentes en una persona, que están causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Esta definición me parece a mí muy importante porque cuando decimos que es una característica subyacente quiere decir que no se puede ver, o sea, ni siquiera se puede evaluar directamente. La única manera de poder evaluar una competencia es indirectamente a través de las conductas, a través de los comportamientos del trabajador. Spencer y Spencer consideran que es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo definido en términos de un criterio. Observen cómo esta definición de Spencer y Spencer tiene el mismo concepto de Boyatzis, ¿no? Las competencias laborales son características subyacentes de la personalidad. Están por debajo, digamos, de la superficie, no las ve uno a simple vista, pero ahí están y se pueden evaluar, pero indirectamente. Rodríguez y Feliu las definen como conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona que le permiten la realización exitosa de una actividad.
Esta definición apunta más como a los, digamos, a los elementos que componen la competencia, como son los conocimientos, las habilidades, las disposiciones y conductas de la persona. Aquí tengo otra definición de la Organización Internacional del Trabajo, dice así: capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada. Por su parte, la norma ISO 9000 en Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabularios resume así: competencia, habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Como pueden observar ustedes, la mayoría de los autores coinciden en que la competencia es una característica subyacente de la personalidad. Sin embargo, algunos autores hacen más énfasis en las conductas, en los comportamientos. La verdad es que el criterio, digamos, que se impone en esto es que la competencia es una característica subyacente y es algo supremamente complejo. Reducirla solamente a conductas, reducirla solamente a comportamientos, resulta en algo demasiado simplista, digamos, demasiado reduccionista, sobre todo cuando este tipo de conceptos se llevan al campo de la educación. Entonces vamos a considerar, como les digo, la competencia como una característica subyacente de la persona y como algo permanente en la persona, pero realmente complejo y difícil de evaluar. Las principales características que se le reconocen a las competencias es que son permanentes de la persona, como había dicho, o sea, son algo que permanece en el tiempo, que no está cambiando de un día para otro. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad, sea laboral o de otra índole. Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan, y pueden ser generalizables a más de una actividad. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cuántas competencias existen? La verdad es que se han identificado muchas competencias. Existe un catálogo bastante amplio de competencias, cada investigador tiene su propio catálogo de competencias. Por ejemplo, Levi Le Boyer en el año 96 presenta 6 diferentes listas de competencias. Arosemena Cao en el 96 incluye 50 competencias conductuales. Woodruff en el 93 plantea 9 competencias genéricas, lo que significa que hay muchas otras específicas. Harry McBaer en su diccionario de competencias Spencer y Spencer en el año 93 incluye 20 competencias en su lista básica, ordenadas por conglomerados, y 9 adicionales denominadas competencias únicas. Es importante recordar que el grupo Harry McBaer es un grupo, digamos, que pertenece a la empresa que fue fundada por David McClelland. Esa empresa fue fundada por él, que lo habíamos mencionado hace un momento. Es, digamos, el padre del modelo de gestión por competencias organizacionales. Y Spencer y Spencer fueron unos investigadores del grupo Harry McBaer que desarrollaron el primer diccionario, diría yo, de competencias que tuvo por lo menos en nuestro medio, que tuvo una amplia aceptación. Bernhard incluye 37 competencias básicas en 7 categorías. Marta Ales, una investigadora latinoamericana, argentina, nos presenta la definición de 160 competencias cardinales y específicas. El diccionario de Marta Ales me parece a mí que es tal vez el que tiene más aplicación en nuestro medio en cuanto a difusión, digamos, es el más conocido, el que más se emplea en nuestro medio. Y a nivel
de ciertas empresas, sobre todo empresas multinacionales, también las competencias del grupo Hay-McBear. En todas estas listas de competencias que tienen el mismo nombre para el mismo concepto, o sea, en todos esos diccionarios vamos a encontrar competencias similares, pero también vamos a encontrar otras diferentes. La idea es que, pues, cuando una empresa está definiendo su propio modelo de gestión de competencias, se adhiere a alguno de estos modelos, a alguno de estos autores, y en base al diccionario que tiene desarrollado el autor, adapta las competencias que, de acuerdo con el análisis del direccionamiento estratégico de la organización, mejor pueden garantizar el éxito de la misma. La concepción de competencia, con su carácter multidimensional, hace que éstas sean complejas, por lo que se requiere analizar cómo están conformadas. Entonces nos haríamos la siguiente pregunta: ¿cómo se compone una competencia? En primer lugar, es bueno aclarar que las competencias combinan en sí algo que los constructos psicológicos tienden a separar. La psicología tradicionalmente manejaba por un lado lo cognoscitivo, por el otro lado lo psicomotriz o conductual, por otro lado lo psicofísico o psicofisiológico, y se suponía que estos aspectos eran más o menos permanentes en una persona, pero estaban separados, se estudiaban por separado. Lo que hace el modelo de gestión por competencias es que los integra. Digamos, la competencia de alguna manera integra lo que anteriormente en la psicología estaba separado. Las competencias indican, según Spencer, formas de comportarse o pensar que se generalizan a través de situaciones y perduran durante un periodo razonable de tiempo. Como les digo, estas formas de comportarse o pensar, que son más o menos estables a través del tiempo, integran tanto lo cognoscitivo como lo afectivo, como lo psicomotriz y lo psicofísico o psicofisiológico, y en el trabajo se manifiestan a través de conductas, a través de acciones del trabajador. Los contenidos implicados en una competencia son los contenidos necesarios para el desarrollo de la competencia. O sea, si yo quiero desarrollar una competencia, ¿cuáles son los contenidos en los cuales me debo fijar, en los cuales debo hacer énfasis? Estos contenidos tienen una particular importancia en el campo de la educación y en el campo de la formación por competencias. Los contenidos básicamente son el saber, o sea, tener datos, hechos, informaciones, conceptos, conocimientos. Sin conocimiento no hay competencia. El saber hacer, o sea, además del conocimiento hay que ser capaz de llevar ese conocimiento a la práctica. Ese saber hacer implica habilidades, destrezas, técnicas para aplicar y transferir el saber a la actuación. También la competencia implica saber ser, o sea, implica tener ciertas normas, ciertas actitudes, ciertos intereses, ciertos valores que llevan a tener unas convicciones y asumir unas responsabilidades. Implica también saber estar, o sea, una predisposición, al entendimiento, y a la comunicación interpersonal, favoreciendo un comportamiento colaborativo. O sea, una persona en el desarrollo de la competencia, pues entonces tiene que adquirir un conocimiento, tiene que aprender a aplicar ese conocimiento, tiene que aprender a hacer y a estar con sus semejantes. Ya el análisis, digamos, de la competencia, si vamos a analizar en sí la competencia, básicamente, ¿qué elementos tiene? Encontramos que los elementos fundamentales son los siguientes. En primer lugar, los motivos. O sea, para una competencia se necesita que la persona tenga una cierta motivación hacia el trabajo que va a desempeñar. La motivación es clave
en el desempeño, digamos, y en la demostración de la competencia. Uno se puede motivar básicamente por algo extrínseco, o sea, yo me puedo motivar por una recompensa, me puedo motivar por un castigo, me puedo motivar por quedar bien con el jefe, me puedo motivar por ganar dinero, en fin. Pero también me puedo motivar por algo intrínseco, o sea, yo me puedo motivar porque a mí me gusta lo que hago, me puedo motivar porque yo creo que con lo que yo estoy haciendo estoy contribuyendo al bienestar de los demás. Esta segunda clase de motivación, la motivación intrínseca, es la más importante. O sea, no podemos negar que pues cuando uno hace un trabajo, pues es lógico que uno de alguna manera espere algo a cambio, es normal. Pero lo fundamental no debe ser eso. Lo fundamental cuando uno está haciendo un trabajo debe ser que uno lo hace porque le gusta ese trabajo, porque uno siente que con ese trabajo se está desarrollando como persona, porque uno siente que con ese trabajo está contribuyendo al bienestar de los demás. El otro elemento importante en las competencias son los rasgos. Los rasgos pues se refieren a rasgos de la personalidad. Se han identificado muchos rasgos, miles de rasgos en la personalidad, pero hay ciertos rasgos que son claves, digamos, en el momento de demostrar una competencia. También el autoconcepto es otro elemento muy importante. Se ha encontrado que el éxito en gran parte depende de que uno crea que uno es capaz de hacer bien un trabajo. Si uno cree que uno puede hacer bien un trabajo, lo más seguro es que lo puede hacer bien. Si uno cree que uno no puede, así tenga todas las demás condiciones, lo más seguro es que no va a poder hacer ese trabajo bien. Entonces la imagen de sí mismo, o sea, el que una persona pueda construir una imagen positiva de sí mismo, el que una persona pueda tener confianza en lo que está haciendo, es supremamente importante en el momento de mostrar una competencia. Los conocimientos, pues lógicamente son claves, también son otro elemento clave en la competencia, sobre todo los conocimientos que tienen que ver con el negocio en el cual está uno en determinado momento trabajando, ¿no? Uno debe ser un experto en el campo en el cual se desempeña si quiere tener éxito, porque ese conocimiento, entre otras cosas, es lo que le permite a uno ver, digamos, cuáles son las tendencias que hay en el campo de trabajo de uno y poderse adelantar a los acontecimientos, poder actuar de una manera proactiva, poder desarrollar una visión. Y por último tenemos las habilidades. Las habilidades son ese conjunto de capacidades con que uno nace. O sea, uno nace por ejemplo, con inteligencia verbal, con inteligencia matemática. Puede que uno con el tiempo pueda desarrollar un poquito más ciertas capacidades, pero la verdad es que cada uno de nosotros nace con un conjunto diferente de habilidades. Hubo una época en que los psicólogos pensaban que la inteligencia era una sola. Hoy en día sabemos que no, hoy en día sabemos que tenemos varias inteligencias y que nacemos por decirlo así, con una combinación diferente de inteligencias. Eso tiene una importancia muy grande en el momento de uno escoger su profesión, tiene una importancia muy grande en el manejo de los recursos humanos en la empresa, porque entre otras cosas porque por lo siguiente, por ejemplo, antes se pensaba que el cociente intelectual era como el único indicador de la inteligencia de una persona. Se pensaba que los diferentes tipos de inteligencia eran manifestaciones de esa inteligencia única. Hoy en día sabemos que no, hoy en día sabemos que realmente hay varias inteligencias. Entonces una persona, por ejemplo, puede ser muy inteligente en matemáticas, pongamos, pero no tan inteligente, por ejemplo, en la parte verbal. O al contrario, alguien puede tener una inteligencia verbal muy elevada y tener una inteligencia baja en matemáticas. Sería un error
si yo no soy muy inteligente en matemáticas, no tengo una inteligencia matemática muy alta, tratar de desarrollar mi profesión alrededor de las matemáticas. O al contrario, por poner otro ejemplo, si yo no tengo inteligencia musical, tratar de convertirme en un músico exitoso, sería un error. Entonces el éxito hoy en día está en saber uno cuál es el conjunto de habilidades que uno tiene. O sea, con qué talentos cuento yo en la vida y saberlos aprovechar bien. Entonces hoy en día no se puede decir que hay personas más inteligentes que otras. Lo que podemos decir es que somos diferentes. Y el éxito está en saber cuáles son nuestras fortalezas, o sea, poder identificar bien cuáles son nuestras fortalezas y desarrollar nuestra profesión, desarrollar toda nuestra carrera sobre nuestras fortalezas. Respecto a los modelos de competencias que hay, pues básicamente podemos decir que hay tres modelos. El primer modelo es el modelo funcional. El modelo funcional pues es un modelo que inicialmente fue desarrollado en Inglaterra y en los países anglosajones. Este modelo por allá en los años 80 jugó un papel importante digamos en la educación en estos países y lo sigue jugando, porque en los años 80 había la preocupación de que el sistema educativo se había quedado atrás respecto a lo que estaba necesitando el sistema productivo. Entonces se desarrolló un modelo de competencias que parte de un análisis de las funciones que debe desarrollar el puesto, de las funciones que debe desarrollar la profesión. Estas funciones se van desagregando de las más generales a las más específicas. Ya las competencias o las funciones más específicas es lo que conocemos como unidades de competencia. Este modelo de análisis funcional se utiliza, por ejemplo, para hacer el análisis de las mesas sectoriales. Por ejemplo, si queremos identificar cuáles son las competencias que necesitan un determinado sector de la economía, el análisis funcional es muy útil. El análisis funcional también es muy útil en el momento, por ejemplo, de hacer diseños curriculares para responder a las necesidades de un mercado. Tiene como limitación, me parece a mí, que el análisis funcional se concentra solamente en las conductas, solamente en las funciones, como su nombre lo dice, que son conductas, son comportamientos, y no profundiza mucho el tema de la competencia como una característica subyacente de la personalidad. Entonces, en ese sentido, aunque el análisis funcional es una guía muy buena, a mí me parece que es una guía muy buena en el momento de definir una competencia, por ejemplo, para un determinado sector de la economía o definir las competencias que debe tener un determinado profesional, pues hay que entender que tiene limitaciones. Y las limitaciones están en eso, en que el énfasis está en las conductas, en los comportamientos. Y habíamos dicho que la competencia realmente es una característica subyacente de la personalidad, es algo que no se ve, que es mucho más profundo, es mucho más complejo que las conductas que uno puede observar a simple vista. Sin embargo, como una guía, me parece a mí es excelente el análisis funcional. El otro modelo es el modelo conductual. El modelo conductual fue desarrollado básicamente por David McClelland en los años 80 también. Básicamente el modelo conductual parte del principio de que en la personalidad uno tiene determinadas características y que esas características de la persona son las que en el trabajo se manifiestan en conductas que son exitosas. El problema está en identificar cuáles son esas conductas que corresponden a esas características subyacentes de la personalidad, que son las competencias.
Sobre eso hay mucha investigación, como les decía hace un rato. Cada autor tiene su propio diccionario de competencias, digamos su propio catálogo de competencias, donde están definidas las competencias que ellos han identificado en el campo laboral y las conductas que están asociadas a esas competencias. Este modelo básicamente se utiliza a nivel empresarial, ¿no? A diferencia del modelo anterior, del modelo funcionalista, el modelo conductual es más adecuado para ejecutivos, para niveles altos en una empresa. En cambio, el otro modelo, el modelo funcionalista, es más adecuado para cargos más operativos, ¿no? También, como les digo, puede servir de guía en diseño curricular, teniendo en cuenta que pues, el modelo tiene de todos modos ciertas limitaciones. Bueno, por último, hay un tercer modelo, que es el modelo constructivista o integrativo. Este modelo, de alguna manera, como su nombre lo indica, integra los otros dos modelos. O sea, este modelo tiene en cuenta tanto las características de la persona, digamos las características subyacentes de la persona, como lo que hace la persona. Entonces, de alguna manera es una integración de los dos modelos anteriores. El modelo constructivista o integrativo se desarrolló sobre todo en Francia. Nosotros en el curso que veníamos trabajando en la especialización, habíamos estudiado un modelo de competencias de un autor norteamericano, de Don Hellriegel. Don Hellriegel define cuáles son las competencias que en su concepto debe tener un gerente. Y él pone como primera competencia la movilización de la innovación y el cambio. O sea, para Hellriegel, esta es la competencia que está en un primer lugar. Esta competencia incluye las siguientes habilidades. En primer lugar, la conceptualización. O sea, la conceptualización es la capacidad de manejar ideas, de manejar términos abstractos. O sea, la capacidad de hacer modelos a partir de la realidad y la capacidad de poder, digamos, manejar conceptualmente lo que uno percibe en el día a día. La otra habilidad que compone esta competencia es la creatividad, o sea, es la facultad de innovar y brindar soluciones novedosas a problemas y así como adaptarse al cambio. La otra habilidad, según Hellriegel, es la capacidad de correr riesgos, o sea, es la disposición a asumir contingencias razonables, reconociendo y capitalizando oportunidades al mismo tiempo que se contempla la posibilidad de resultados negativos y se supervisa el avance hacia las metas. Esta habilidad implica poder hacer un equilibrio, o sea, poder hacer un equilibrio entre la seguridad y el riesgo. Si uno se va por demasiado riesgo, digamos una persona que corre demasiados riesgos, pues también puede fracasar con mucha facilidad, ¿no? Y una persona que no corre ningún riesgo, pues nunca va a tener el éxito. El ideal está en saber escoger un equilibrio adecuado entre seguridad y riesgo. La otra habilidad que estudia Hellriegel de esta competencia es la creación de la visión, o sea, la capacidad que tiene una persona de ver hacia dónde está marchando, digamos, el mundo y poder ubicarse él, ubicar su empresa en ese futuro. Entonces, como pueden ver ustedes, esta competencia, la movilización de la innovación y el cambio, no es otra cosa que la capacidad que tiene un gerente de adaptarse a los cambios que se están dando en el mundo, de poder ubicar su empresa dentro de esa corriente de cambios que se están dando y no dejar pasar las oportunidades que en este momento se están presentando y que muchas veces los empresarios las dejan pasar porque no las perciben. Es una competencia compleja que implica pues un nivel de abstracción, un nivel de creatividad,
una capacidad, digamos, de concebir nuevas ideas bastante grandes. La otra competencia que considera Hellriegel es la administración de personas y tareas. La capacidad que tiene el gerente de trabajar con otras personas. Una de las cosas difíciles de ser gerente es que el gerente nunca hace las cosas directamente él. El gerente depende de que los empleados hagan las cosas. Entonces, saber motivar, saber liderar, saber comunicar es vital en un gerente para que las cosas se hagan. Esta competencia incluye las siguientes habilidades. La planeación, o sea, la aptitud de fijar metas, determinar las tareas a llevar a cabo para cumplirlas, asignar las tareas a otros, supervisar el progreso de acuerdo con el plan y revisar el plan para reflejar información nueva. Incluye la toma de decisiones, o sea, la habilidad de elegir cursos de acción efectivos sobre la base de una evaluación profunda de sus efectos a corto y a largo plazo, determinando sus influencias políticas y éticas y con la posibilidad de identificar a las personas y a los grupos que resultarán afectados. Implica la organización, o sea, la capacidad de crear el diseño de puestos y el diseño de estructuras organizacionales. Implica el liderazgo, que es la aptitud de crear un sentido de dirección, de guiar a los demás. Implica el manejo de conflictos, que es la facultad de identificar fuentes de diferencias que conducen al conflicto y tomar las medidas necesarias para solucionarlos en forma constructiva. Como pueden ver ustedes, esta habilidad de administración de personas y tareas pues requiere mucha preparación por parte del gerente, en el sentido de aprender a planear, aprender a tomar decisiones. Ustedes saben que las decisiones deben tomarse fundamentalmente basados en hechos, no en corazonadas o en lo que uno cree, sino basado en información y utilizando herramientas adecuadas para la toma de decisiones. La capacidad de organizar implica saber de diseño de puestos, por ejemplo, implica de saber de diseño de estructuras organizacionales. El liderazgo implica el desarrollo de una serie de habilidades personales que lo vamos a ver más adelante en el modelo colombiano. Incluyen la ética, incluyen la integridad personal. El manejo de conflictos igualmente es otra habilidad que tiene una gran relación con la personalidad del gerente. La tercera competencia que considera Hellriegel es la comunicación. Se compone de las siguientes habilidades: comunicación interpersonal, o sea, entre personas, el saber escuchar, el saber comunicarse oralmente y el saber comunicarse por escrito. Esta habilidad considera Hellriegel que es como la sangre, digamos, en el cuerpo humano, ¿no? O sea, la sangre es lo que irriga todo el cuerpo humano, y lo mismo pasa con esta competencia de la comunicación. Es como la sangre, digamos, que irriga todas las demás competencias. O sea, sin esta competencia, las demás competencias no funcionarían. Entonces, pues yo logro entender de que Hellriegel coloca la comunicación como en el centro de su modelo de gestión por competencias. En tercer lugar, tenemos el logro de la pericia técnica. Perdón, en cuarto lugar, el logro de la pericia técnica como competencia. Hoy en día es indispensable. Si uno está manejando un negocio, uno tiene que conocer los fundamentos técnicos del negocio que uno está manejando. O sea, por ejemplo, un gerente de un hospital pues tiene que saber mucho del tema de salud. Un gerente de una industria química pues tiene que saber mucho de la parte técnica de su industria. O un gerente de una industria electrónica pues tiene que saber mucho del tema electrónico que se relaciona con el sector en el cual él se está desempeñando. Esto está relacionado, de pronto esto del logro de la pericia técnica está relacionado con la capacidad de crear la visión, que la hemos visto anteriormente, ¿no?
Hoy en día pues estamos en una sociedad donde es muy importante no solamente percibir los cambios sociales, los cambios políticos, etcétera, sino también los cambios tecnológicos. En cualquier momento puede haber un cambio tecnológico que nos deja por fuera del negocio. Entonces, si yo soy fuerte, digamos, en el conocimiento tecnológico del negocio en el cual estoy, yo puedo, y estoy en capacidad de prever esos cambios. Otra competencia que considera Hellriegel es la autoadministración, que incluye las siguientes habilidades: el aprendizaje. Hoy en día es muy importante la capacidad que uno tiene de aprender solo a lo largo de toda la vida. Dicen los investigadores que han estudiado este tema del aprendizaje, que hoy en día el conocimiento se está duplicando cada 4 o 5 años. O sea, lo que yo aprendo hoy en la universidad, si yo dejo de estudiar en 4 o 5 años, está totalmente desactualizado todo lo que yo sé. Hay una renovación total del conocimiento en 4 o 5 años. Hay profesiones donde la cosa es mucho más rápida. Por ejemplo, en la medicina. Un médico que deje de estudiar un año, al año ya lo que él sabía no tiene mucha aplicación. Entonces, hoy en día es muy importante para el profesional la capacidad de estar permanentemente estudiando y permanentemente aprendiendo por cuenta propia. La administración personal del tiempo, ¿no? Saber aprovechar muy bien el tiempo. Los atributos personales, o sea, tener atributos, por ejemplo, como alto nivel de energía, por ejemplo, una actitud positiva ante la vida. Otra habilidad que la tiene aquí Hellriegel son las normas éticas. Observen ustedes cómo las normas éticas son una habilidad que está dentro de la autoadministración. Entonces, resumiendo, el modelo de competencias de Hellriegel tiene las siguientes competencias. Resumiendo, la movilización de la innovación y el cambio, o sea, la capacidad de manejar el cambio, la administración de personas y tareas, la capacidad de manejar personal, la comunicación, o sea, la capacidad de comunicarnos adecuadamente, el logro de la pericia técnica, o sea, tener un buen manejo de los aspectos tecnológicos relacionados con nuestra profesión, con nuestro negocio, y la autoadministración, dentro del cual se incluyen las normas éticas. Me llama un poco la atención, digamos, este modelo comparado con el modelo colombiano, como vamos a ver ahora, en que las normas éticas son una habilidad de la autoadministración. O sea, las normas éticas se consideran importantes, pero no se ven como un problema, digamos, dentro del modelo. Más bien, dentro del modelo, el problema, si puede decirse así, sería la comunicación. O sea, por donde puede fallar el modelo sería por la comunicación. Veamos el modelo colombiano. El modelo colombiano corresponde a un estudio que se llevó a cabo aquí en el país, que fue financiado por el Estado colombiano y fue llevado a cabo por una compañía consultora, donde se encontró que las competencias fundamentales de un gerente en Colombia son las siguientes: orientación a objetivos, liderazgo y trabajo en equipo, proactividad, entendimiento estratégico e integridad personal. Dentro del modelo colombiano, la competencia clave se encontró que era la integridad personal. O sea, la integridad personal de alguna manera tiene que ver con la orientación a objetivos, y tiene que ver con la proactividad, y tiene que ver con el liderazgo. Y a su vez, el liderazgo tiene que ver con el entendimiento estratégico, y a su vez el entendimiento estratégico está relacionado con la proactividad y la orientación a objetivos. Aquí vemos que como que el centro del modelo de competencias colombiano es la integridad personal, y me llama la atención porque pues este fue un modelo que se obtuvo
a través de una investigación bastante amplia que se llevó en empresas grandes, medianas y pequeñas, y se llegó a esa conclusión. Entonces me llama la atención porque pues en el último reporte mundial de competitividad, si ustedes lo ven, se van a dar cuenta de que el principal obstáculo para hacer negocio en Colombia es la corrupción. Entonces el hecho de que se valore la integridad personal como la competencia más importante en Colombia, pues nos está diciendo mucho con respecto a cómo nosotros, si queremos ser gerentes exitosos, cómo tenemos que manejar nuestra carrera. Las demás competencias, el entendimiento estratégico, la orientación a objetivos, el liderazgo y trabajo en equipo, la proactividad, si las analizamos bien, de una u otra manera están incluidas también dentro del modelo de Hellriegel. O sea, no veo como una diferencia fundamental en el modelo, en los dos modelos, excepto el énfasis que se hace en el tema de los valores, en el tema de la integridad. Aquí tengo también otro aspecto que me gustaría comentar sobre el modelo gerencial colombiano. Dice el estudio que se identificaron 4 habilidades disparadoras del mejor desempeño. O sea, ¿cuáles son las habilidades que hacen la diferencia entre un desempeño normal, digamos, común y corriente, y un desempeño exitoso? Son las siguientes: el desempeño de la gestión de innovación, la cual hace parte de la estrategia de los objetivos y o la visión de la empresa. Eso ya lo había dicho Hellriegel también, de manera que, como les digo, veo muy similar en los modelos en ese sentido. La otra habilidad disparadora en este modelo es trazar objetivos y establecer mecanismos de seguimiento y verificación de estos. Tiene que ver, lógicamente, con el entendimiento estratégico. La otra habilidad disparadora sería seleccionar acertadamente personas de talento y saber ubicarlas según las necesidades y exigencias de las funciones que vayan a desempeñar. Eso también lo había hecho Hellriegel, ¿no? Es el manejo del recurso humano, saber manejar adecuadamente el recurso humano. Y a ver, son 1, 2. Sí, básicamente son 3, perdón, no sé por qué dice 4, eran 3, es desempeño de la gestión de innovación, trazar objetivos, establecer mecanismos y seleccionar adecuadamente las personas y ser ubicadas según las necesidades y exigencias de las funciones a desempeñar. No, perdón, corrijo, aquí hay otra, me ha pasado. La otra es capacitar a los colaboradores y poner en marcha programas de desarrollo profesional de su personal. Esta pues está muy relacionada con la anterior, o sea, seleccionar acertadamente personas de talento y saber ubicarlas según las necesidades y exigencias de las funciones que se van a desempeñar, y capacitar a los colaboradores y poner en marcha programas de desarrollo profesional de su personal, pues corresponde básicamente a la administración de personas y tareas, que era lo que proponía Hellriegel. Bueno, básicamente pues eso es lo que tenía para comentarles sobre el tema de las competencias gerenciales. Ya para terminar esta charla, pues quería hacerles un par de observaciones. En primer lugar, uno como profesional hoy en día es el responsable del desarrollo de su propia carrera. Hoy en día no sucede lo que sucedía antes, hace unos años, que de alguna manera la empresa se sentía responsable del desarrollo de la carrera de sus empleados, ¿no?, de sus trabajadores. Hoy en día uno tiene que asumir ese liderazgo. Las empresas diseñan de pronto cuáles son como las rutas de desarrollo dentro de la organización, y le pueden ayudar a uno a diseñar a su vez un plan de capacitación para poder ascender, digamos, dentro de la organización de acuerdo a esas rutas que se han encontrado, que pueden ser rutas de desarrollo profesional, pero es responsabilidad de uno hacerlo. Por ejemplo, hoy en día la empresa no va a buscar al trabajador para ver si quiere estudiar o no quiere estudiar, es responsabilidad de cada cual.
Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros se apropie, digamos, de su propio desarrollo profesional. La otra cosa importante que vale la pena tener en cuenta en esto es que ese desarrollo profesional debe hacerse sobre las fortalezas que tenemos. Entonces, es muy importante conocernos a nosotros mismos, o sea, saber exactamente en qué somos fuertes y en qué no somos fuertes. No tienen, les decía hace un rato, no tiene ningún sentido tratar uno de desarrollar competencias sobre habilidades que uno no tiene. El éxito está en saber cuáles son las habilidades que uno tiene y sobre esas habilidades desarrollar la competencia. Entonces yo diría que son como las dos recomendaciones finales que yo podría hacerle a mis estudiantes de la especialización. Conózcanse a sí mismos, estudien analicen cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y construyan su carrera sobre esas fortalezas y eviten tratar de construir competencias sobre las debilidades. Y no esperen que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer, ustedes mismos tienen que planear su propia carrera. Básicamente eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Los esperamos con un nuevo tema en una próxima oportunidad. Muchas gracias.